poco por la introducción. Para mí es un placer siempre hablar un poco de las cosas que hacemos en el Hospital de Niños y que ya se nos están grabando los pacientes. Eh, la charla de hoy, le voy a compartir aquí un poquito la pantalla. Déjenme ver. Eh, Vamos a ver. Aquí, ok. Ahí sí se ve, yo creo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Sí, ok. Bueno, la charla, nosotros habíamos organizado inicialmente para el posgrado de pediatría una serie de charlas y esta es una de esas charlas. No vamos a hablar en general de enfermedades metabólicas, sino que generalmente lo dividimos por grupos y uno de los grupos que más pacientes estamos graduando a la clínica de enfermedades raras del Hospital San Juan de Dios son los defectos del metabolismo de carbohidratos y son tal vez uno de los grupos de enfermedades donde tenemos más volumen de pacientes y que los residentes que han rotado con nosotros en años anteriores, pues han tenido un poco más de interacción y ellos nos han manifestado que necesitaban que les diéramos un poquito de refrescamiento de esto. En la charla de hoy, pues la agenda es una agenda bastante sencilla. Vamos a hablar de metabolismo de carbohidratos y nos vamos a enfocar básicamente en tres grupos grandes: defectos de almacenamiento de glucógeno, galactosemias y deficiencia de fructosa 1,6, porque tenemos una incidencia y una historia interesante en el país. Eh, las partes más básicas, pues las voy a ir pasando rápido. Pues empezamos con los defectos de almacenamiento de glucógeno o de utilización de glucógeno. Y pues recordar que el glucógeno está constituido por moléculas de glucosa en unión 1,4 y 1,6, o alfa 1,4 y alfa 1,6. Las alfa 1,6 le dan esa ramificación y las moléculas alfa 1,4 le dan esa linealidad a la molécula, ¿verdad? Entonces, en forma de resumen, ¿verdad? Ahí está lo que habíamos mencionado. Y pues básicamente es la fuente de energía en hígado y músculo. Las enfermedades de depósito de glucógeno que afectan músculo principalmente, no vamos a hablar mucho de ellas porque son de aparición generalmente muy temprana y las vemos en conjunto con el servicio de neurología. Entonces lo que hacemos es un reto metabólico en estos pacientes. Básicamente les tomamos exámenes en ayuno, los subimos en una bici, los estresamos, les tomamos exámenes post-estrés de unos 20 a 30 minutos en la bicicleta y luego les damos de comer una buena comida y vemos si tiene un segundo aire o no tiene un segundo aire. Si el paciente está agotado y no arranca, ya sabemos cuál el glucogenosis muscular es. Y si tiene un segundo aire, o sea que logra volver a subirse a la bici sin dolor, pues ya sabemos cuál otro grupo es. Entonces es relativamente sencillo y el tratamiento es mucho más fácil de hacer. Entonces, pues las que son más retadoras son las que tienen manifestación principalmente hepática y esas las que vamos a ver. Es la fuente de glucosa ¿cómo se llama? En hígado y en músculo y es muy raro que utilicemos glucógeno a nivel cerebral. Generalmente lo que usamos es básicamente glucosa, así que el almacenamiento de glucógeno a nivel cerebral es relativamente bajo comparado con la utilización que hay en otros órganos, ¿verdad? Este, pues básicamente eso. Nosotros las dividimos en glucogenosis hepáticas y glucogenosis musculares, aunque no excluye que las hepáticas puedan tener alguna manifestación muscular. Sobre todo lo vemos en la glucogenosis tipo 2, de la cual voy a hablar un poquito más en detalle, porque a pesar de que su manifestación es más muscular, que es la enfermedad de Pompe, sí hay manifestación hepática y es una enfermedad importante en el manejo, sobre todo por su dificultad, que hay terapia específica y además que es de muy alto costo. Pues entonces potencialmente nos podemos ver expuestos y muchos de estos pacientes se diagnostican en edad adulta, no en edad pediátrica. Entonces, esto es una tablilla como para irnos ubicando sobre qué vamos a hablar de glucogenosis.
y empezar un poco con lo que es el ciclo que siempre mencionamos. La glucosa se atrapa intracelularmente por un proceso de fosforilación, luego se pasa de glucosa 6-fosfato a 1-fosfato, y por medio de UDP-glucosa empieza todo lo que es la vía de síntesis del glucógeno, primero con uniones alfa 1,4, o sea, la molécula lineal, y luego con la ramificación de esas moléculas por enlaces alfa 1,6 hasta tener una forma ramificada que es la forma de almacenamiento. Entonces, los primeros que vamos a ver son defectos en la síntesis de glucógeno y pues básicamente en la segunda parte vamos a hablar un poquito de degradación de glucógeno, que básicamente el proceso es desfosforilarlo y desramificarlo para que la glucosa esté disponible de forma libre o en forma de glucosa 1,6-fosfato y que luego podamos transformar la glucosa y que podamos recircular la glucosa de forma sistémica. Hay un proceso de desramificación del glucógeno que se da en el lisosoma, como vemos acá, y esa enzima es la glucosidasa ácida alfa, y esta es la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad de depósito de glucógeno lisosomal. Entonces combina los dos grupos. Entonces sí hace que se nos embarre un poquito más la cancha, pero es bien interesante y vamos a hablar un poquito de eso. Y luego, pues, a partir de la glucosa 6-fosfato podemos pasar otra vez a la síntesis o podemos empezar todo el proceso de glucólisis hacia fructosa 6-fosfato y las triosas y todo el proceso que normalmente conocemos. Entonces, la glucogenosis más frecuente, diríamos nosotros, que es lo más frecuente en el país, es la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, que se encuentra en el retículo endoplasmático, es perdón, en la membrana plasmática, y pues es una enzima que una vez que la glucosa está a nivel luminal, pues fosforila o desfosforila y hace que esté disponible. La glucogenosis 1 es una enfermedad relativamente fácil de identificar. Son pacientes que tienen hepatomegalia principalmente, no tienen esplenomegalia, tienen una cara muy particular, como alguna gente los describe como caras de muñecas redondeadas. La característica principal son las crisis de hipoglicemia, con generalmente intolerancia al ayuno de más de 3 a 4 horas. Entonces, estos pacientes los empezamos a diagnosticar o cuando hay una crisis en el periodo neonatal en que el paciente no se puede alimentar, o en los primeros meses de vida cuando ya se empieza a reintroducir alimentos y si la mamá le dio comida, le dio un puré y no le gustó y lo escupió, lo vomitó, rápidamente ese paciente empieza a hacer hipoglicemia. Y se caracteriza por elevación de lactato, elevación de ácido úrico, elevación del perfil lipídico y elevación del tiempo de sangrado, generalmente por un defecto en lo que es agregación plaquetaria. Clásicamente tiene una falla para progresar, ¿verdad? Retraso en el crecimiento tanto en ganancia de peso como en crecimiento en talla. Y hay una variante que es la variante 1B, que es relativamente frecuente en el país. Podríamos decir que un 30% de las glucogenosis 1 son 1B en el país. Y estos pacientes, pues vamos a irlos viendo un poquito más adelante. Desde el punto de vista metabólico, esta es la vía. Voy a ir un poquito rápido aquí porque esta es la vía normal, ¿verdad? Pero la voy a repasar un poquillo en el proceso. La vía normal, cuando la fosfatasa no está funcionando, ahorita vamos a ver el proceso, pero todo lo que está para abajo de la vía, que no se puede utilizar la glucosa, va a estar bloqueado y eso se va a ir acumulando y es la explicación de por qué se van dando las cosas. Entonces, en glucogenosis tipo 1, aquí es donde está el defecto, la fosforilasa no permite que la glucosa 6-fosfato se le libere este fosfato y se genere una glucosa libre. Entonces, cuando eso pasa, no hay disponibilidad de glucosa y se genera un proceso de hipoglicemia. Al generarse un bloqueo de la vía a este nivel, lo que vamos a ir viendo es que se va a ir acumulando
precursores de otras vías que se alimentan en este paso metabólico y vamos a tener hiperuricemia. Vamos a recargar la vía hacia la producción de energía por medio del ciclo de ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, y eso va a sobrecargar el sistema produciendo un aumento de la producción de lactato, por eso se eleva el ácido láctico. Y cuando se eleva el ácido láctico, básicamente vamos a tener un aumento de alanina y prolina. Entonces vamos a tener hiperalaninemia, que lo medimos con un aminograma, y el perfil de lípidos se va a ver alterado con una hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipoglicemia y además altera todos estos factores, pues nos hace pensar en que sea una glucogenosis tipo 1. Así que es fácil. Pues a largo plazo, ¿verdad? Ya en lo que es el periodo infantil, estos pacientes van a tener baja talla. Si no controlamos la hiperuricemia, van a tener síntomas similares a gota, van a tener osteoporosis, algunos presentan nefropatía, muchos asocian hipertensión pulmonar, que a la postre es una de las causas de mortalidad más altas. Y el riesgo con estos pacientes es que fácilmente pueden producir adenomas hepáticos. Y el problema de los adenomas hepáticos en glucogenosis, tanto 1A como 1B, es que se malignizan en periodos muy cortos. Entonces vamos a tener que, si no controlamos al paciente adecuadamente, aparecen los adenomas, y cuando hay adenomas, pues básicamente la terapia va a ser trasplantar ese hígado. En mujeres vamos a ver síndrome de ovario poliquístico, y en muchos de estos pacientes, cuando hay alteración del perfil lipídico, porque a veces no siguen bien la dieta y hacen un repunte y hacen picos de lípidos, pues podemos tener pancreatitis necrotizante, que además nos van a complicar un poco más la cosa. Antes, ¿verdad? En la prehistoria, que no me diga el doctor Saborío, porque así fue como ellos diagnosticaron en los primeros pacientes, se hacía una biopsia de hígado, y de ese homogenizado de hígado se le hacía un estudio enzimático. Obviamente es muy invasivo. Nosotros ahora tenemos la facilidad de que podemos correr un panel de glucogenosis, que lo hemos corrido con pacientes con hipoglicemias de difícil manejo en el hospital, y pues eso incluye todas las causas de hiperinsulinismo y las causas más metabólicas, y nos permite en básicamente 2 semanas de trámite hacer todas las glucogenosis y hacer las causas más frecuentes de hiperinsulinismo, así que fácilmente lo podemos diagnosticar sin tener que hacer una biopsia de hígado. Esto es un poquito más de historia, ¿verdad? Donde se fueron las primeras descripciones. Y esto es algo de lo que nosotros hemos ido haciendo. Obviamente no tenemos tantísimos pacientes, pero vamos mapeando en la estructura de la enzima dónde se van dando las mutaciones. Aquí, como vemos en rojo, están las mutaciones sin sentido. Luego hay inserciones, o sea, nucleótidos, ya sea uno o varios nucleótidos extra. Lo que está más transmembrana generalmente en este tipo de enzimas es más severo. Y luego tenemos algunas deleciones o pérdidas de nucleótidos, que no es lo más frecuente, es relativamente raro. Y la combinación de inserciones y deleciones en una misma área, pues es muchísimo menos frecuente. No hay una buena correlación genotipo-fenotipo, o sea que hay algunos pacientes que tienen mutaciones que uno podría predecir que van a ser mucho más severas, y el paciente tiene un curso no tan severo. Y lo que sí tenemos en Costa Rica es mucho paciente con mutación homocigota. Y por alguna razón los pacientes con mutaciones homocigotas, o sea que la mutación es la misma en la mamá y en el papá, hacen que esas variantes sean mucho más severas. Entonces, los últimos pacientes que hemos diagnosticado pues son homocigotos, y hemos tenido bastante dificultad, aparte de que son variantes 1B y son formas más severas, porque la neutropenia nos complica muchísimo más la cosa. Eso es básicamente glucogenosis 1A. La 1B es bastante similar en cuanto a manifestación clínica, salvo que el paciente empieza a cursar con neutropenias importantes, y una de las razones por las que estos pacientes se descompensan es la aparición de infecciones. Entonces,
Tenemos una infección, el paciente se descompensa, empieza a hacer crisis de hipoglicemia y ahí empezamos a rodar. Pero las 1B suelen ser de aparición muy temprana. Entonces, cuando uno tiene un paciente con glucogenosis 1B, pues uno lo primero que ve es un hemograma corriente. Si el conteo celular está normal, ¿verdad? Pues lo ideal es pensar en glucogenosis 1A. Si encuentra las dos mutaciones, ahí tiene el diagnóstico. Ahora, si hace glucogenosis 1A y no lo encuentra, debería secuencialmente hacer glucogenosis 1B. Pero nosotros ya no hacemos eso. Ahora hacemos toda la glucogenosis de un solo tiro porque es más barato que ir uno por uno de cada uno de los genes. Duran 2 semanas en tenernos todo y nos hacen estudios de mutaciones y de lesiones. Entonces, no perdemos tiempo, tenemos buena calidad. Y si tenemos sospecha de neutropenia, pues antes nos íbamos por la vía inversa. Íbamos por la 2, si no había mutaciones, pensábamos en la 1. Lo que clásicamente el algoritmo diagnóstico dice es que si uno sospecha en estas dos, las estudia y no encuentra nada, pues replantéese la posibilidad de que sea una glucogenosis. Pero generalmente estos pacientes los abordamos como hipoglicemia y primero vemos si tiene un hiperinsulinismo o no. Y generalmente la forma clínica de verlo es un paciente que a pesar de que se le da un aporte de glucosa elevado, persiste haciendo picos de hipoglicemia. Y así hemos encontrado glucogenosis y hemos encontrado otros defectos como defectos de glicosilación que producen hiperinsulinismo y tenemos un par de pacientes ahí dando vueltas que nos han sacado un poco las canas, pero han sido bastante retadores. El tratamiento de la glucogenosis en general es sencillo. Usamos una dieta de 6 tiempos con carbohidratos complejos que nos permita tener una liberación constante de glucosa y evitar las hipoglicemias. Y la forma de ver si el paciente está siguiendo la dieta o no es hacerle una glicemia relativamente en ayunas en la mañana y si anda con el lactato por el techo, ese paciente no está haciendo caso. Usamos en algunos casos muy severos, en la glucogenosis 1A principalmente, sonda nasogástrica de alimentación nocturna. Ahora, desde hace 1 año y medio empezamos a importar un almidón sintético de liberación muy lenta que nos ha permitido mantener a estos pacientes con periodos de ayuno de hasta 8 a 10 horas. Entonces eso cambia completamente la dinámica familiar y el seguimiento del paciente y se toma una dosis de este almidón disuelto en agua a las 10 de la noche y generalmente aguanta hasta las 6 de la mañana cuando ya se levantan para desayunar. Y eso, créanme que es bien importante porque si se va la luz y está la bomba pegada y nadie se dio cuenta, salvo que la bomba tenga la alarma, es un problema, ¿verdad? Entonces ya hemos tenido pacientes con crisis convulsivas en el pasado porque la bomba se desconecta o se apaga o a veces se pierde la conexión, el paciente entra en hipoglicemia, convulsiona y queda secuelado. Entonces, tenemos que minimizar las crisis de hipoglicemia porque lo que tenemos que evitar es crisis convulsivas y daño cerebral en estos pacientes. Muy frecuentemente usamos allopurinol para manejar la hiperuricemia porque a pesar de que estén bien controlados, andan con ácidos úricos ahí alrededor de 6, 7. Generalmente los empezamos el allopurinol con valores para arriba de 6. Y en la tipo 1B usamos factor estimulante de colonias tan frecuentemente como de día de por medio fijo y ya tenemos un sistema para que los papás aprendan a ponérselos y se lo ponen en la casa y hemos logrado esta flexibilidad en esos pacientes para que no se nos descompensen. Tal vez aquí un punto interesante es que el trasplante va a corregir el defecto metabólico y nosotros teníamos antes la idea de que la neutropenia persistía, pero hay algunos pacientes, sobre todo los de la 1E, la idea inicial era que la neutropenia estaba dada porque la enzima defectuosa se manifiesta o tiene expresión en los linfocitos. Y esa era la causa de la neutropenia. Sin embargo, en pacientes trasplantados con glucogenosis 1E, la neutropenia desaparece. Y no teníamos una explicación hasta que hace el año antepasado en el Congreso Mundial de Metabolismo, un grupo alemán encontró que en los pacientes con glucogenosis 1E hay un metabolito intermedio con un nombre bastante complicado que se libera en sangre cuando el paciente hace la descompensación y eso produce
disminución de la producción de neutrófilos a nivel medular. Y lo que hicieron fue filtrar la salida de esa sustancia, la extrajeron y se dieron cuenta, y cuando lo inyectaban generaba neutropenia en ratones que no tenían. Entonces, esa es la explicación de por qué la glucogenosis 1B también se elimina la neutropenia cuando uno los trasplanta. Lo ideal es trasplantar estos pacientes cuando están bien, cuando están estables, cuando hemos logrado más o menos controlar la glucogenosis y cuando no hay adenomas. Lo que pasa es que los papás son muy reacios por el programa de trasplante que tenemos, que no tienen mucha experiencia con este tipo de patología, y se meten miedo solos. Y lo que yo siempre les digo es, entre más tarde se haga, mayor posibilidad hay de que haya daño neurológico y que ya no sea candidato a trasplante. Y es lo que nos ha pasado en los últimos 2 pacientes que hemos diagnosticado. Los papás no quieren entrar al programa de trasplante, se niegan al trasplante, se mete a un chat de padres de forma internacional, y el problema es que en ese momento son mal orientados por otros padres y perdemos la ventana de trasplante. Porque cuando estos pacientes se descompensan y ya no podemos controlar las crisis de hipoglicemia y las infecciones empiezan a ser muy frecuentes, la alimentación es complicada, hay que ponerles un PEG, que generalmente reflujan, hay que hacerles un ISEN, entonces ya ahí empezamos cuesta abajo y ya el paciente no es un buen candidato para trasplantar. Pero bueno, esa es la historia de glucogenosis 1A y 1B. Hay terapia génica que se está explorando, y eso sería básicamente transformar un porcentaje de las células del hígado, para poder tener una expresión enzimática suficiente para que el paciente pueda mejorar. Si hay estudios y hay varios ensayos clínicos, nosotros no hemos logrado incorporar a ninguno de estos pacientes en un ensayo de terapia génica todavía, porque por razones de seguridad, cuando uno dice que uno es de un país del tercer mundo y que tiene pacientes ya diagnosticados y que le quiere hacer, pues todo el mundo se prepara el pelo pensando en que va a ser un proyecto fuera de Estados Unidos o fuera de Europa. Pero para otras patologías sí tenemos pacientes enrolados en tratamientos experimentales. Entonces, lo más fácil en este momento es un trasplante, no es barato, pero la otra posibilidad, creemos a corto plazo, va a ser terapia génica, que les aseguro no va a ser más barato que un trasplante, pero podría ser algo menos invasivo, ¿verdad? Y asesoría, es importante la determinación molecular, es asesoría genética a estas familias para que ellos hagan un planeamiento familiar o se utilicen otras técnicas para evitar tener más hijos afectados. En la Doctor segunda Badilla, parte, hay señor. 2 preguntas. Sí, ¿Okay? adelante. Una primera pregunta de la doctora Heli Mundial en relación a la glucogenosis 1A, que tiene una duda sobre la explicación fisiopatológica de la manifestación de la poliquistosis ovárica. ¿Okay? Entonces, fisiopatológicamente, ¿por qué la poliquistosis en la paciente que tiene glucogenosis 1A? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es del doctor Christopher Mora, y pregunta si existen formas leves de la glucogenosis que puedan hacer únicamente hipoglicemias a edades mayores como primera manifestación. Ok, empiezo por lo más fácil, que es la última. No, generalmente no. Generalmente las causas de hipoglicemias en pacientes adultos, la mayoría de las glucogenosis son de manifestación severa en cuanto a la hipoglicemia. Y la mayoría va a tener manifestaciones sistémicas con una hepatomegalia, muy importante, y su falla para progresar. Pero en estudios de pacientes adultos que no hayan tenido falla para progresar ni hayan tenido hepatomegalia, se ha secuenciado todos los genes de glucogenosis y no se ha encontrado mutaciones que sean con expresión más leve y que esa sea la causa. No significa que no pueda suceder, pues en medicina todo es posible, ¿verdad? Pero no es lo que uno pensaría de primero, en que sea una glucogenosis muy leve y que haya pasado sin ninguna otra manifestación sistémica para lograr tenerlo.
El asunto con la poliquistosis ovárica en pacientes con glucogenosis no hay un mecanismo fisiopatológico bien conocido. Lo que no calza es que sean dos etiologías diferentes en un paciente igual, porque la mayoría de las mujeres ¿cómo se llama? Con glucogenosis 1 van a hacer o se asocia a un porcentaje muy alto la poliquistosis ovárica. El mecanismo fisiopatológico todavía no lo entendemos bien. Lo que sí hacemos es que los vigilamos para detectar si en algún momento van a tener eso. Alguna gente lo relaciona con el trastorno lipídico que se hace en estos pacientes y que podrían tener algún factor que influya en la producción de diferentes hormonas, pero eso no lo hemos podido demostrar de forma clara en que haya una correlación entre o el trastorno de lípidos y el desarrollo de la poliquistosis o una alteración en los perfiles hormonales o producción de estrógenos a nivel periférico, o algunas otras hormonas a nivel periférico que vaya a desencadenar la poliquistosis. Porque en realidad el metabolismo está bien alterado y la mayoría de los pacientes, de las pacientes mujeres que desarrollan poliquistosis, tienen un manejo muy torpe. Entonces, desde el punto de vista metabólico, el aminograma, el perfil de lípidos, la hiperuricemia, todo va a estar bastante alterado a pesar de todo lo que uno hace. Entonces, no tenemos una respuesta específica. La otra cosa que le tengo que decir es que al respecto no he leído mucho recientemente, o sea, no es uno de mis temas que revise frecuentemente, pero podría revisar más adelante, en el futuro, si hay algo nuevo específico con el mecanismo de fisiopatología. Pero lo clásico es que no conocemos muy bien. Okay, listo, esas eran las dos preguntas, podemos seguir. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de la segunda parte, que es el trastorno en lo que es la degradación, ¿verdad? Y es básicamente las enzimas derramificadoras que primero se desfosforilan por una fosforilasa y esa fosforilasa pues va a ir rompiendo y va a generar las cadenas alfa 1,4 y alfa 1, básicamente todas cadenas alfa 1,4 con pocas moléculas alfa 1,6 y luego vamos a ir teniendo la liberación de las moléculas de glucosa para que puedan utilizarse, ¿verdad? Entonces, eso es. La más frecuente, nosotros tenemos algunos pacientes con glucogenosis 3, que se conoce como Cori o Forbes, cualquiera de las dos variantes, ¿verdad? Pues básicamente Cori es la 3A y Forbes es la 3B. Las dos afectan hígado, pero la 3A afecta un poco más músculo y son pacientes que se ven un poco más emaciados, como se ve aquí. ¿Verdad? Todos los pacientes con glucogenosis se ven con un bastante prominente a expensas de una hepatomegalia importante, ¿verdad? Y pues retraso de crecimiento, debilidad muscular. Lo importante de los pacientes con glucogenosis 3 es que tienden a asociar miocardiopatía. Y eso nos complica bastante la situación. En países donde hay programas de trasplante un poco más complejos, se hace trasplante de hígado y corazón a la vez. Y pues nosotros en Toronto, donde yo me formé, pues teníamos varios pacientes trasplantados de hígado y corazón. No les va muy bien, ¿verdad? Generalmente la inmunosupresión y el manejo post-trasplante es complicado y siempre tienen como características hipoglicemia, hiperlipidemia y elevación de la CPK, muy importante en estos pacientes. No es tan fácil al principio, uno sospecha una 3 cuando el paciente no ha hecho crisis de hipoglicemia en el primer año de vida. El último paciente que diagnosticamos con glucogenosis 3 fue hace 3 semanas, un chiquito que llegó a los 2 años de edad con una falla para progresar muy importante, con una hepatomegalia muy grande y con una crisis convulsiva aparentemente asociada a hipoglicemia y que no remontaba con los bolos de glucosado.
Rápidamente lo vimos, lo dejamos en un poquito de ayuno, ¿verdad? Siempre monitorizado para tratar de provocar un poco más la enzima sin que el paciente volviera a hacer hipoglicemia. Y cuando andaba volando bajo, ya como por 60 de glicemia, pues entonces le tomamos laboratorios y nos dimos cuenta que tenía alteración del perfil de lípidos, que tenía hiperuricemia y tenía una hepatomegalia y pues y la tendencia a la hipoglicemia. Tomamos una muestra de ADN, lo secuenciamos, 2 semanas después confirmamos el diagnóstico, el paciente ya estaba estable, estaba en la casa y hoy le tocaba la cita de control y no llegó por esto el virus, pero la próxima semana tenemos ya la primera cita para poder establecer otra vez la dieta, empezarle el almidón de liberación lenta y poder tratar de evitar la progresión de la esplenomegalia, de la hepatomegalia, porque esta es una de las características que no logramos disminuir. Aunque lo tengamos bien estabilizado, la disminución del tamaño del hígado es muy difícil de lograr. Entonces, entre menos crezca el hígado, pues menos complicaciones va a tener y tratar de mantenerlo metabólicamente lo más estable posible. Pero sí es relativamente frecuente. Tenemos en este momento creo que 4 pacientes, uno a nivel universitario, otro que se está graduando del colegio y los otros 2 son pequeñillos. Así que, y les va bastante bien. Con el almidón de liberación lenta, las pruebas de función hepática cayeron dramáticamente. Los niveles de ácido láctico han estado estables y son pacientes que les va bastante bien. La dieta es carbohidratos complejos, 6 tiempos y rica en proteínas. Y el problema de estos pacientes también es que fácilmente pueden progresar a cirrosis hepática y a cáncer, ¿verdad? Si tienen básicamente un adenoma en una glucogenosis, eso ya nos pinta muy mal el panorama porque esos nódulos rápidamente van a progresar a malignidad. Generalmente en un periodo de 2 años ya estamos teniendo transformación, entonces hay que seguirlos con ultrasonido y con marcadores porque si tenemos alteración hay que llevarlo a sala o a quitar los adenomas o a hacer el trasplante eventualmente. Entonces, esas son. La enzima ramificadora, que es la glucogenosis 4, nosotros no tenemos ningún paciente de esos en el país todavía diagnosticado. Generalmente tienen muchísima debilidad muscular y tienen, cuando uno hace la biopsia, pueden ver placas de amilopectina a nivel muscular. Es bastante particular a la hora de hacerlo, ¿verdad? Hacer el estudio. Y es, como les decía, es más neuromuscular. Algunas variantes, aquí sí hay algunas variantes de glucogenosis 4 que se pueden asociar a estas enfermedades de cuerpos poliglucosados o poliglicados a nivel cerebral con daño a nivel del sistema nervioso central y enfermedades más desmielinizantes. Yo no tengo mucha experiencia con eso porque veo principalmente paciente pediátrico y nunca he visto una glucogenosis 4 con este tipo de hallazgos, pero muchos de los estudios de estos pacientes han sido post-mortem, donde se hace una autopsia y en la autopsia se ven estos cuerpos y la gente se devuelve, tiene ADN, secuencia y encuentra que es una variante de glucogenosis 4. Y luego buscando en la historia, pues sí ven que es un paciente que tiene una enfermedad muscular, que era como menos activo, poco ejercicio, poca tolerancia al ejercicio, pero nada que fuera que comprometiera la vida. No hace tanto problema hepático, ¿verdad? Pueden tenerlo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Y hay formas severas y todo, pero aquí sí podríamos pensar en formas un poco más leves, de presentación tardía y de manifestación en el adulto. Entonces ahí sí uno lo pensaría. Pero para glucogenosis 1, como hacía la pregunta del colega, no es lo más frecuente, ¿verdad? Ensayo enzimático, ahora todas estas glucogenosis ya no hacemos ensayo enzimático, sino que básicamente vamos a la parte molecular. ¿Okay? Y estos pacientes pueden tener atrofia muscular localizada o generalizada, hipotonía grave. El tratamiento es básicamente sintomático, ¿verdad? Y lo mismo en la enfermedad de poliglucosanos, pero
de esto nosotros no tenemos experiencia. Y pues hay algunos efectos a nivel de fosforilasa y fosforilasa B en lo que es toda la disponibilidad de la activación tanto de las vías de inhibición de la síntesis de glucógeno como la estimulación del glucógeno, ¿verdad? Entonces, esas fosforilasas pues van a tener esas manifestaciones. Entonces, si esas fosforilasas están bloqueadas, pues lo que vamos a tener es acumular y acumular y acumular más glucógeno. ¿Ok? Y eso es la glucogenosis 6, que es básicamente hepática, ¿verdad? Los síntomas son muy similares, perdón, a la glucogenosis clásica. Y pues, como les decía, ahora lo hacemos generalmente con estudio molecular. Y el tratamiento generalmente es el mismo, dieta 6 tiempos. Y antes les dábamos almidón corriente, que sabe espantoso, es como tomar agua de tiza. Yo no suelo tomar agua de tiza regularmente, pero es como coger un poco de tiza y echarlo en agua, no sabe muy bien, y este almidón nuevo pues sí sabe bien. No se puede dar cocinado como un atol, que mucha gente lo consume, porque disminuye la disponibilidad de la glucosa. Entonces ya no sea una liberación lenta, sino que sea una liberación más rápida. Entonces eso no nos sirve, porque lo que hacen es ganar peso. Y lo raro de esta condición es que creemos que hay una disregulación asociada con los procesos hormonales, porque muchos de estos pacientes vienen con una presentación relativamente leve, entran a pubertad y resuelven, ¿verdad? Empieza a crecer bien, se dispara, el paciente va bien, ya no necesita tanto la comida, y pues por eso es que les ponía que debe haber algún sistema paralelo de regulación hormonal que todavía no hemos podido descifrar muy bien, que afecta la activación e inactivación de esta fosforilasa hacia la síntesis o la degradación de glucógeno. Entonces, estos pacientes es una forma muchísimo más leve. Nosotros tenemos varios pacientes con glucogenosis 6 y tenemos un paciente que lo diagnosticamos porque hizo aislado una crisis de hipoglicemia y los papás insistieron en que lo secuenciáramos cuando no teníamos el proyecto piloto, y encontramos que es una 6, pero ese paciente no eleva lactato, tiene una hepatomegalia que solo por ultrasonido se ve, básicamente, y pues le va bien, no tiene dificultad de aprendizaje, tiene un buen desarrollo, así que le ha ido bastante bien. Y la 9, esta también, que es ligada al cromosoma X, o sea, básicamente vemos manifestación solo en hombres. También tenemos varios pacientes con esta... Perdón, doctor Badilla. Sí. Tal vez en relación al 6, hay una pregunta. Es del doctor Sí. Javier Calvo. Pregunta que si han tenido algún seguimiento de esta población del 6 que, digamos, en la pubertad se le quitan las manifestaciones, sobre el efecto del consumo de alcohol o problemas de esteatohepatitis no alcohólica, si tienen todavía un efecto más nocivo sobre la hepatopatía. Y me indica que es de todas en general, no solo de las 6. Entonces, Sí. si el licor afecta en algo y el efecto es sobre esteatohepatitis. No hemos visto esteatohepatitis específicamente hablando, pero tenemos una limitante. La limitante aquí es que lo que le describen a uno en el hígado, ¿verdad? Como hay glucógeno almacenado, el ultrasonido no es suficientemente bueno para diferenciar si realmente ese cambio en imagen, o por lo menos los ultrasonidos que nos reportan a nosotros, yo no sé si habrá alguna técnica diferente o si se requerirá alguien con más experiencia que pueda diferenciar cuando hace el ultrasonido, si la diferencia en las imágenes son por glucógeno o por depósito de grasa. La recomendación siempre es no consumo de licor, porque eso va a potenciar exactamente lo que el doctor pregunta, los procesos de hepatitis alcohólica o aumento de grasa, y lo que queremos es tratar de afectar lo menos posible ese hígado. No tenemos tantos pacientes, o sea, no hemos graduado ningún paciente al San Juan de Dios. La mayoría de estos pacientes ahorita tienen, los que hemos diagnosticado,
tienen, el que está más viejo puede tener como 10 años. Entonces, no son pacientes que vayamos a ver todavía involucrados en el proceso de toma de licor. A todos los mandamos al San Juan de Dios muy amenazados de que no deberían de consumir licor. Entonces, pero no es una enfermedad muy frecuente. En general, las glucogenosis no son tan frecuentes y no tenemos tantos pacientes como para poderlo ver. Habría tal vez que revisar series de casos mucho más grandes donde podamos tener alguien que los haya seguido en adultos para ver si hay desarrollo de esteatopatitis, pero en ese punto de vista yo no tengo experiencia y ahí no he leído específicamente con eso, pero todas las guías internacionales de manejo de estos pacientes es hacia evitar el consumo de licor. Sí, básicamente esa era la pregunta. Podemos seguir. Ok. Bueno, la 9 pues es muy leve, generalmente como decía, afecta solo a hombres y pues nosotros los pacientes que tenemos con esta glucogenosis todos son de origen nicaragüense, o sea, las familias son pacientes ticos, pero la mutación del gen no es de un paciente costarricense, o sea, la mayoría son hijos de madres de origen nicaragüense y no tenemos ninguna mutación en pacientes costarricenses. Y así también hemos ido encontrando un montón de mutaciones de población nicaragüense para enfermedades raras, porque lo secuenciamos al paciente y nos damos cuenta de dónde viene, y esta es ligada al X, así que lo hemos ido encontrando. Tenemos 3 pacientes con 9 y de esos 3 pacientes, 2 son de una mamá y otro de otra, y es una mutación que aparentemente es relativamente frecuente o importada de población nicaragüense. La glucogenosis cero es bien complicada porque no hay síntesis de glucógeno en la glucogenosis cero, ¿verdad? Es un defecto muy inicial. Entonces, es la única glucogenosis sin hepatomegalia. Y aunque suena relativamente fácil, si usted tiene un paciente que tiene hipoglicemia y no tiene hepatomegalia, nosotros se lo mandamos a los colegas de endocrino pediátrica. Ahí por ahí anda Fred, yo creo, ¿verdad? Pero de rapidito se devuelven o empezamos a trabajarlo juntos porque es bien difícil de diagnosticar. No tenemos ninguna glucogenosis cero en este momento y los que sospechábamos glucogenosis cero terminaron siendo defectos de glicosilación, que eso es un cajón aparte. Si las enfermedades lisosomales es un hoyo negro, este es el hoyo negro que está detrás del hoyo negro, ¿verdad? Porque son condiciones muy raras. Yo tengo un interés particular por defectos de glicosilación y generalmente le monto defectos de glicosilación a todo lo que puedo para ver si voy pescando uno u otro y hemos pescado como 4 o 5 pacientes en los últimos 5 años, lo cual es bastante frecuente para un país como el de nosotros y con recursos limitados, pero sí es muy retadora porque no hay hepatomegalia y las manifestaciones básicamente son hipoglicemia, ¿verdad? En estos pacientes. Entonces, esta enzima no produce glucógeno y entonces tenemos un hígado normal, ¿verdad? Relativamente normal. Hay algunas isoformas en otros tejidos que pueden afectar esa expresión y se asocia a disminución de masa muscular, aunque la mayoría de estos pacientes no tienen mucha masa muscular, en general las glucogenosis, pero por ahí van, ¿verdad? La hepática, pues es básicamente lo que hemos dicho, hipoglicemias cetóxicas en ayuno, mareo, fatigas, pueden convulsionar por hipoglicemia y algunos hacen hiperlactatemia postprandial. Y esta es la única forma que tenemos clínica de diagnosticarlos. Entonces, tenemos un paciente al que le hacemos una prueba de ayuno y le hacemos estudios basales. Generalmente le hacemos un perfil de carnitinas, nivel de ácido láctico, ácido úrico, perfil metabólico corriente con glicemia, algunas enzimas y perfil lipídico.
y le damos de comer, y si después de comer hace un pico de ácido láctico terrible, es un 0. Y si no tiene hepatomegalia y hace hipoglicemias, es un 0 y lo secuenciamos. Pero si no hace hiperlactatemia postprandial, es poco probable que sea un 0. Así que es relativamente sencillo. Lo que pasa es que no siempre uno ve el pico de ácido láctico. Entonces, siempre está en diferencial. Hay una variante que es más muscular y esos pacientes pues tienen una masa muscular muy baja y una intolerancia al ejercicio importante. ¿Okay? Voy a pasar a glucogenosis 2 como un grupo aparte antes de pasar ya a las otras, que es enfermedad de Pompe, que es bastante interesante porque es una enzima que se encuentra a nivel lisosomal. Ustedes habrán oído hablar de los pacientes de Pompe de adulto. Hay una forma neonatal, no tenemos ninguno vivo en el país con Pompe neonatal. Hay una forma infantil que aparece a partir de los 2 a 5 años de edad. Tampoco tenemos ningún paciente ahorita vivo diagnosticado con Pompe infantil. Y los pacientes que se han diagnosticado recientemente es la enfermedad de Pompe del adulto. Así que eso es básicamente. Aquí lo que se acumula es glucógeno dentro del lisosoma, el lisosoma se expande a forma gigantesca y básicamente mata a la célula por compresión y depósito y por poca disponibilidad de ese glucógeno. Como les decía, nosotros el infantil lo dividimos en neonatal e infantil y el juvenil aparece un poco más tardío, pero mucha gente habla de que la forma de Pompe juvenil es un Pompe del adulto de aparición más temprana. Así que pues por ahí va variando, pero las características son muy particulares. Lo más frecuente de estos pacientes es una miocardiopatía hipertrófica de aparición muy temprana, con un patrón electrocardiográfico muy particular. Nosotros pedimos un electrocardiograma y hay acortamiento del PR y un índice de Sokolov altísimo. Y ahí sospechamos, además es un paciente que está súper hipotónico, entonces sospechamos que pueda ser un Pompe. Hay muy frecuentes en Taiwán y nosotros íbamos a iniciar un estudio piloto en el 2017, no lo hemos iniciado. Estábamos para empezar el estudio piloto para algunas lisosomales, incluyendo Pompe, este año, pero el coronavirus ha atrasado un poco las prioridades nacionales. Son pacientes que se ven así, es mucho más frecuente en población afroamericana, por lo menos en el continente americano. Y estos pacientes son pacientes que tienen una hipotonía muy marcada, con esta facies que parece como miopática, ¿verdad? Esta boca como en tienda de campaña, una hepatomegalia muy importante y una miocardiopatía hipertrófica muy importante. Muy mal pronóstico de esta condición. Y para esta condición hay terapia de reemplazo enzimático. Básicamente se puede inyectar la enzima, se dirige al lisosoma y empieza a funcionar. Lo que pasa es que, antes de pasar a galactosemias, hay dos grupos grandes de enfermedad de Pompe, lo que llamamos CRIM, CRIM positivo y CRIM negativo. CRIM es por las siglas en inglés, que es Cross-Reacting Immunomaterial. Entonces, uno puede tener diferentes mutaciones. Puede tener mutaciones que producen una proteína que no es funcional, pero hay proteína. Entonces, esos son lo que llamamos CRIM positivos. Si yo le hago un estudio de material inmunológico, de reacción inmunológica, voy a detectar esa enzima presente. Esos pacientes ya están sensibilizados y entonces cuando yo les doy terapia de reemplazo enzimático, que es básicamente la enzima funcional, no me levantan anticuerpos y no hace una reacción contra esa proteína que les estoy inyectando. Y a esos pacientes les tiende a ir mejor. Los pacientes que se presentan de manera severa tienen mutaciones que hacen truncada la proteína. No se produce enzima del todo, entonces no hay material inmunoreactivo cruzado. Y cuando yo le inyecto la terapia de reemplazo enzimático, me hace una reacción inmunológica. Entonces, aparte de la terapia inmunológica, hay que inmunomodularlos. Y eso suma al costo de este medicamento y no les suele ir muy bien. Nosotros no tenemos experiencia en el país, pero yo tenía una cohorte bastante grande donde me formé y realmente no nos iba muy bien. Entonces, es un tratamiento muy caro
para una patología que realmente no mejora, el tratamiento no mejora muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Y si a los 2 años de tratamiento el paciente todavía sigue dependiendo de métodos de ventilación, pues básicamente no vamos para ningún lado y entonces hay que suspender el tratamiento. Y ahí es bastante complicado. Las formas a las que les tiende a ir mejor es a las infantiles de aparición un poco más tardía o a las juveniles tempranas. Y aparentemente a los adultos no les va muy bien, pero la discrepancia y el pleito con el Comité Central de Farmacoterapia fue de que la mayoría de los pacientes los estamos empezando a tratar cuando ya tienen sintomatología suficiente para que el neurólogo lo sospeche. Ha pasado mucho tiempo y ese paciente muscularmente ya está muy deteriorado. Entonces, si uno los diagnostica temprano y empieza el tratamiento temprano, ese paciente debería tener un pronóstico mejor. Pero no tenemos tantos pacientes y es difícil convencer a la gente de que entre más temprano se trate cuando el medicamento es costoso. Si fuera una tableta que vale 30 pesos, pues no les importaría, pero el tratamiento de estos pacientes anda por más o menos $250,000 al año. Y es de por vida hasta que lo podamos tratar. Entonces, pues el costo, riesgo, beneficio en estas situaciones de pandemia se hace un poco más crítico de esas cosas y pues es el dilema que hemos tenido durante mucho tiempo con las terapias de reemplazo. Voy a pasar al grupo que es galactosemias, que es muy sencillo para mí, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a glucogenosis. Sigo. Ok. Bueno, el problema con la glucogenosis es que sí, hay defectos en la síntesis interna de galactosa, perdón, de galactosemias, hay defectos en la síntesis interna de galactosa, pero a diferencia de muchas otras enfermedades metabólicas, tenemos producción endógena de galactosa. Entonces, por más que modifiquemos dieta y por más que demos tratamiento, uno de los problemas que vamos a tener es que siempre va a haber producción endógena de galactosa. Entonces, la dieta tiene que ser drástica para no tener niveles de galactosa elevados. Entonces, viendo el metabolismo, pues aquí lo vemos. Esta es la causa más frecuente de galactosemia a nivel planetario, la deficiencia de uridiltransferasa. Y cuando todo el mundo habla de galactosemia, pues todo el mundo habla de esta variante. Nosotros, como país extraño en el planeta, pues la causa más frecuente es la deficiencia de galactoquinasa. Y cuando nosotros presentamos la serie de casos hace mucho tiempo y luego cuando ya los demostramos molecularmente, nadie nos tenemos una serie de galactoquinasa tan elevada, porque hay muy poca experiencia a nivel mundial de galactoquinasa y nosotros tenemos un efecto fundador y es lo que más tenemos en el país. Hay básicamente tres enzimas, uridiltransferasa, galactoquinasa y la otra es la epimerasa, que está en esta vía anterior, y no tenemos ningún paciente con deficiencia de epimerasa. Entonces, la mayoría son deficiencias de galactoquinasa y la minoría son deficiencias de uridiltransferasa. El problema con los pacientes de galactoquinasa es que hacen cataratas en los primeros 5 días de vida. Entonces, si el paciente no se tamiza al tercer día y la muestra no está al cuarto día, esos pacientes, si pasa mucho tiempo, o sea, como unos 10 días antes de tener el resultado del tamizaje, vamos a tener cataratas y vamos a tener una enfermedad ocular muy importante. Pero si el paciente se diagnostica al cuarto o quinto día y le cambiamos la fórmula por una fórmula libre de galactosa, la catarata desaparece. Pero es una ventana muy sensible. Por eso es que es tan importante el tamizaje. Perdón. Entonces, básicamente lo que vamos a tener son pacientes con disfunción hepática, vamos a tener coagulopatía, un paciente que tiene pérdida de peso, no quiere comer, empieza a tener disfunción renal tubular, desarrolla edema cerebral y puede tener hemorragia. Esa es la historia natural de la enfermedad. Con el tamizaje neonatal no vemos nada de esto. Lo único que vemos es una prueba alterada y en los pacientes de galactoquinasa la aparición de
de catarata. No sé si alguien iba a preguntar algo ahí. No, creo que fue un ruido de fondo. No. Ok, ok. Entonces, pues es muy fácil de diagnosticar porque tamizamos neonatalmente estos pacientes y si cuando nos tamiza positivo, lo llamamos inmediatamente, lo vemos, hacemos un fondo de ojo nosotros y ese mismo día lo ve el oftalmólogo y si tiene cataratas, arrancamos inmediatamente con leche de soya libre de lactosa y el paciente le tiende a ir bastante bien. ¿Okay? Si no se trata, estos pacientes son más propensos a hacer sepsis por E. coli, van a tener retardo mental, ¿verdad? Y asocian falla ovárica prematura temprana y algunos retrasos en el lenguaje. No conozco muy bien el mecanismo fisiopatológico por el cual estos pacientes hacen falla ovárica prematura temprana, porque yo sé que eso para ustedes es un punto importante, pero a las mujeres les cuesta quedar embarazadas y aparecen con una, ¿cómo se llama? Con una menopausia más temprana. Entonces, si no han logrado tener hijos antes de los 30 años, después de los 30, generalmente se les dificulta quedar embarazadas a las mujeres que tienen galactosemia. Eso es la forma clásica. En la galactoquinasa lo hemos visto en la población que tenemos en el país y la mayoría ha tenido dificultad para tener hijos, pero la serie de nosotros no es tan grande como para poder tomar conclusiones a nivel generalizado. Nosotros medimos galactosa total, porque si lo hacemos a nivel enzimático, perdemos la galactoquinasa. Entonces, medimos galactosa total y luego tomamos una muestra de ADN. Eso sí lo hacemos localmente, lo hacemos en el país. Secuenciamos los 3 genes, el de pimerasa, el de galactoquinasa y el de uriditransferasa o GALT, y básicamente en la siguiente visita, a los 15 días, ya tenemos el diagnóstico, tenemos tipificada toda la población nacional y todas las mutaciones conocidas, así que primero vamos con las mutaciones más frecuentes y luego nos fijamos en si hay mutaciones nuevas. Es importante porque hay una glucogenosis que eleva galactosemia o que produce galactosemia y si uno no la detecta temprano y si uno no hace niveles de galactosa en esa glucogenosis, no tratamos al paciente como debe ser y desarrolla enfermedad ósea muy importante. Entonces, cuando tenemos un paciente ahora con niveles de galactosa muy alto, lo primero que hacemos es función hepática, vemos cómo está el tamaño de ese hígado y empezamos a ver función también ósea. Pero la ventaja que tenemos es que si sospechamos que podría ser una glucogenosis que eleva galactosemia, hacemos la secuenciación de ese paciente con el programa piloto y entonces encontramos esos pacientes temprano y realmente produce muchísima ventaja porque no se da el problema renal, el paciente desarrolla huesos normales y pues lo tratamos y tiene una vida normal. El que no se trata a tiempo, no se diagnostica a tiempo, va a tener una enfermedad ósea muy severa, un raquitismo muy severo, enfermedad renal muy severa y rápidamente dejan de deambular. Entonces, sí es mucho más severa. ¿Okay? En la deficiencia de galactosa quinasa, que es lo más frecuente que tenemos en el país, hay galactosuria, hay cataratas y podemos ver picos de galactitol. Nosotros no lo medimos de forma directa. Yo lo estuve midiendo en un proyecto que estuve desarrollando paralelo por otros intereses para otra enfermedad que vamos a hablar un pelito más adelante, pero no es un marcador que sigamos. No suele haber tanto daño hepático ni renal en la deficiencia de galactosa quinasa y no hay retardo mental, que es una ventaja, pero sí hay muchísimo problema ocular, ¿verdad? Entonces, la otra es la deficiencia de epimerasa, ¿verdad? Y que es
muy poco frecuente. Y nosotros no tenemos ningún paciente con deficiencia de epimerasa, por lo menos diagnosticado hasta el momento. ¿Okay? Entonces, en las posibilidades, digamos, fisiopatológicas, básicamente, lo que se habla es que la galactosa 1-fosfato es directamente tóxica, ¿verdad? Y que el UDP-GAL y el la UDP glucosa tienen que estar en esta relación 1-3 y tienen dos rutas separadas para su funcionamiento ideal. Y todavía no hay una causa o un mecanismo muy claro de cómo ese desbalance a ciencia cierta afecta al metabolismo hepático de forma tan severa. Pero la mayoría de los pacientes que se complican con galactosemia son pacientes o que se diagnostican muy tarde, que desarrollan sepsis o que ya han tenido un toque hepático por un diagnóstico tardío. Pero el tamizaje ha venido a cambiar eso. ¿Okay? Se cree que una de las sustancias que podrían estar asociadas es la producción de galactitol y sorbitol, pero eso no está bien demostrado. Sí se sabe que están en niveles altos, pero galactitol se eleva sobre todo cuando hay daño hepático y lo vemos en las tirosinemias, que eso es harina de otro costal, pero podría ser un mecanismo asociado a el daño hepático. Vamos a ver qué más les había preparado por acá. Estos más procesos fisiopatológicos. Aquí, bueno, lo que habíamos mencionado, 1-fosfato y galactitol podría ser el efecto tóxico en hígado, ¿verdad? Y la hipoglicemia, pues, se dice que la galactosa estimula la liberación de insulina, entonces podemos tener eso. Y en lo de la falla ovárica, lo que creemos que lo produce es un hipogonadotropismo o un hipogonadismo asociado a la deficiencia de galactosa uridiltransferasa. Es muy variable, ¿verdad? Y la verdadera falla, pues cuando se presenta, es bien difícil de prevenir. Eso es lo que clásicamente manejamos. Alguna gente habla de daño cerebral y estos pacientes, pues a veces sí les cuesta un poco ya cuando no se han controlado bien y se han expuesto a niveles altos de galactosa a lo largo del tiempo, aunque la dieta parece ser fácil, libre de lactosa, pues a todos hemos tenido pacientes o familiares o hijos y sabemos que la entrada al kinder es difícil, la entrada a la escuela es complicada, la entrada al colegio ni se diga y empiezan la mayoría desarrolla una repulsión por los productos lácteos, pero a algunos les gustan, los prueban y empiezan a hacer trampa. Y cuando empiezan a hacer trampa, se ha visto que estos pacientes a largo plazo, los que hacen trampa y no tienen un buen control, suelen tener cierto grado de más complejos que los vemos a nivel de colegio, universidad y a la hora de mantener un trabajo. Son pacientes que les cuesta adaptarse un poco y se les dificulta, a pesar de que logran sacar una profesión, mantener trabajos estables y a veces tienen esas dificultades. ¿Okay? El tratamiento es muy sencillo, se quita la galactosa de la dieta, básicamente se prohíbe todo tipo de leche, les damos leche de soya, con todas las dificultades que podemos tener con los pacientes que reciben soya de temprano. Y controlamos periódicamente, generalmente una vez al mes, niveles de galactosa en sangre y pues si se disparan, si suben más de lo que normalmente los mantenemos, que es alrededor de 2, lo fisiológico es hasta 6, pero hay pacientes que vuelan alto, entonces la nutricionista los llama, ajustamos dieta, revisamos qué es lo que están comiendo, qué no están comiendo, y pues el paciente va aprendiendo a manejar ¿cómo se llama? Su dieta. Así que se cree también que es necesaria para la producción de cerebrocios y glicoproteínas y que esto va a alterar un poco lo que es mielinización y procesos celulares a nivel neuronal. Entonces, tampoco es que los queremos andar con una galactosa en 0 porque podría producir daño cerebral. Eso es lo que tenemos de galactosemias. Es tal vez la patología
de carbohidratos más frecuente que tenemos nosotros. Después sigue esto que vamos a hablar rápidamente y es lo que más hemos mandado al hospital de San Juan de Dios en cuanto a efectos de carbohidratos. La deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa es una de mis condiciones favoritas. Fue uno de mis proyectos de tesis de maestría y en mi formación. Es uno de los pocos defectos de gluconeogénesis que se conocen en el ser humano y pues básicamente esta es la vía metabólica normal. La fructosa 1,6-difosfatasa es una enzima unidireccional en esta vía y nos permite en la gluconeogénesis pasar esta vía. Entonces, cuando el paciente está depletado de glucosa, todo lo que es producción de glucosa a partir de aminoácidos o a partir de lípidos, pues no se puede hacer. Y al no poder hacerse, estos pacientes pues van a tener hipoglicemias con características muy particulares. En la vía anormal de estos pacientes se acumulan todos los metabolitos intermediarios, ¿verdad? Dihidroxiacetona y gliceraldehído o dihidroxiacetona y gliceraldehído fosfato. Y básicamente al acumularse estar bloqueado van a producir una lactatemia muy importante y ácido úrico muy importante. También van a alterar el proceso de lípidos en estos pacientes. El diagnóstico diferencial del metabolismo de fructosa es la fructosuria esencial, que generalmente no es básicamente no es una condición patológica, es simplemente un paciente que puede tener episodios de fructosuria y lo vamos a ver simplemente con una prueba ahí en orina, pero clínicamente no se manifiesta como algo muy severo. La intolerancia hereditaria a fructosa sí es una condición más seria. No tenemos ningún paciente diagnosticado en el país. La mayoría de estos pacientes se diagnostican cuando tiene una ingesta importante de fructosa. Y a nivel pediátrico, lo más frecuente son los jarabes. Entonces, muchas veces es un paciente que viene bien, tiene un cuadro respiratorio, le damos un jarabe que es rico en fructosa y hace una falla hepática importante. Si no se tomó mucho jarabe por muchos días y no detectamos el daño hepático, lo logramos sacar. Pero yo solamente he visto uno en mi vida y el pronóstico no es muy bueno. Es una falla hepática fulminante. Y se asociaba el antecedente familiar, hicimos el estudio molecular y encontramos que era una deficiencia, tenía esa mutación, pero no lo vi aquí en el país. Y la deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa es lo que vamos a ver, es una enzima hepática, una isoenzima hepática, y pues vamos a ver en detalle ahorita. ¿Verdad? Esta es, como les decía, esta es benigna, esta sí puede ser un poco más severa, pero vamos a la deficiencia de fructosa 1,6. Es recesiva, o sea, se ocupan dos mutaciones, una heredada por mamá y otra por papá. Clásicamente se define como una enfermedad de 1 en 350,000. En Costa Rica es la incidencia más alta y el defecto causa acumulación de ácido láctico, piruvato, alanina y glicerol. Y hace hipoglicemias graves y se los pueden morir. Es de las pocas condiciones que produce hepatomegalia transitoria. Entonces, el paciente viene con hipoglicemia, con hiperuricemia, con trastorno de lípidos, con una acidosis láctica del carajo y acidótico. Le hacemos un ultrasonido de abdomen y tiene un hígado grande. Le empezamos el tratamiento, que es básicamente una solución glucosada intravenosa, y le hacemos un ultrasonido de hígado 1 o 2 días después y el hígado tiene un tamaño normal. Entonces, esa es otra característica con la que hacemos el diagnóstico. Vamos a ver. Bueno, hace hipoglicemia, hace una acidosis metabólica muy severa, pueden convulsionar por la hipoglicemia, pueden entrar en coma, hacen hiperuricemia y hacen hepato y esplenomegalia, no solo hepatomegalia como la glucogenosis. El diferencial es complicado y es raro de hacer y es difícil de hacer todas esas enzimas molecularmente porque los paneles generalmente no la presentan porque es una enfermedad bastante infrecuente a nivel mundial, pero en Costa Rica es muy frecuente. Esta es la historia de la tesis rápidamente. Empezamos a secuenciar
el GEN, cuando uno lo hace con una tesis y lo hace con poco presupuesto y uno tiene que hacer todo, empieza del exón 1 hasta el último. Son 8 exones, ¿verdad? Y cuando yo hice el estudio, me llevé todas las muestras para Canadá y le dije a mi jefe allá que tenía 20 familias con deficiencia de fructosa no 6-fosfatasa y me dijo que me apostaba lo que quisiera a que no era deficiencia de fructosa no 6-fosfatasa, porque él, que había trabajado en Europa en un centro de referencia y en Toronto en un centro de referencia, nunca había visto un paciente con deficiencia de fructosa. Entonces apostamos un pichel de cerveza y una pizza porque era alemán, y toda la semana me preguntaba que por dónde íbamos y que se había encontrado la mutación, y cada vez le hacía más números a la cerveza y a la pizza, ¿verdad? Encontramos una mutación y yo estaba feliz. Lo metimos en el simulador y resultó ser un polimorfismo. Entonces ya ahí estábamos mal. Eso fue en el exón 3. En el exón 6 encontramos otra mutación. Y yo dije, esta es, ¿verdad? Y resultó ser un polimorfismo. Entonces, un polimorfismo es una mutación que está muy frecuente en la población y que no es patogénica. Hasta que, para colmo de males, en el último exón, en la última corrida, encontramos esta inserción que está acá. Básicamente a nivel proteico es en casi los últimos aminoácidos de esta proteína, y produce esto que se llama aquí es FS frame shift, un cambio en el marco de lectura. Es un codón de stop al final, y eso hace que que la enzima no se produzca de forma adecuada, está muy al final de la enzima y se degrada toda la enzima. Entonces el paciente no tiene actividad enzimática. Entonces, yo no sé por qué pasan las cosas, pero a veces se alinean los planetas y resulta que uno de mis controles era un paciente turco que se ha ido a vivir a Toronto, que sospechaban que tenía esto. Lo estábamos corriendo en un laboratorio comercial y me regalaron un poquito de ADN para hacerlo y encontramos la misma mutación. Y como era un paciente del sistema canadiense, le hicimos estudio enzimático. Entonces, le hicimos este estudio enzimático, el estudio de software de la mutación. El paciente tenía la misma mutación que los ticos. Todos los programas de simulación in silico que generan la proteína en 3D decían que era deleterio, que probablemente era dañino, ¿verdad? Que era muy probable que fuera dañino, pero resulta que este paciente con esta mutación, que además era homocigota como todos los ticos, ¿verdad? Todos los ticos tienen la misma mutación y la heredan de mamá y de papá, y es exactamente la misma mutación y no necesariamente son familia. Y a ese paciente le habíamos tomado una muestra de fibroblastos y le hicimos estudio enzimático y la actividad enzimática era cero. Entonces se alinearon todos los planetas, encontramos la mutación, me gané un pichel de cerveza y una pizza muy grande y terminamos la tesis de metabólicas ahí. Entonces esa es la condición. El tratamiento de la deficiencia de fructosa 1,6 es glucosa intravenosa al 10%, y eso hace que el paciente empiece a planear de su acidosis metabólica a un proceso más estable. En muy pocos casos ocupamos darles bicarbonato, pero a veces las acidosis son muy severas. Yo uso bicarbonato cuando está para abajo de 10 o el pH llega para abajo de 7.1, que es relativamente frecuente en estos pacientes. Y luego con una dieta de 6 tiempos y un poco de almidón en la noche a veces, logramos controlar los niveles de lactato y es un paciente que suele tener una vida normal. Sin embargo, volviendo a algunas de las preguntas, tenemos dos pacientes que en su periodo juvenil, uno se fue de vacaciones a Colombia, se comió algo en la calle, le empezó con un cuadro de vómitos y diarrea, llegó al hospital, dijo que tenía una deficiencia de fructosa 1,6, nadie le creyó, nadie sabía qué lo que tenía que hacer, tenía su carta de emergencia, hizo hipoglicemia y quedó secuelado. Todavía está vivo, es un adulto que trabaja desde la casa, pero con mucha dificultad motora. Y el otro paciente que tuvimos, que tuvo suerte, se fue a los carnavales de Punta Arenas. Como buen estudiante universitario, tenía plata solo para las birras y no para las bocas. Se tomó todas las birras que quiso, se le olvidó que tenía que comer, hizo hipoglicemia, pero no quedó secuelado.
Lo llevaron al hospital y había un colega que había oído hablar de esta condición, andaba la carta de emergencia en la billetera en los carnavales de Punta Arenas, no me pregunten cómo, abrieron la carta de emergencia, le pusieron el glucosado y no quedó secuelado. Pero en su vida se volvió a tomar una cerveza sin comerse una boca. Ese es el mensaje con el que termino. Si se va a tomar unas birras, no se les olvide comerse las bocas. Eso es lo que preparé de trastornos de metabolismo de carbohidratos, que es lo más frecuente que vemos nosotros y que encontramos y que probablemente ustedes se puedan encontrar en el hospital de adultos. Y vendió Muchas gracias, doctor Badilla. Quité el mute a todos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Este es el momento. Entonces, ¿verdad? Claro. Perdón, tal vez yo quiero más que todo, pues, agradecerle al doctor Badilla. Definitivamente es un tema nuevo, es un mundo nuevo para nosotros, pero yo creo que, como mencioné al principio, nos va a tocar en algún momento y yo creo que esto es simplemente el inicio de un proceso de información que vamos a tener que ir asimilando. Muchísimas gracias, doctor Badilla. Yo quería hacer también una pregunta. Cuando usted hablaba de la ventana de oportunidad para el trasplante en los pacientes con glucogenosis, no me queda totalmente claro si esa ventana termina simplemente porque el paciente ya está con mucho deterioro neurológico por las hipoglicemias frecuentes o porque desarrolla enfermedad maligna avanzada, pues porque en algún momento ya el trasplante no va a tener ningún beneficio en la enfermedad. No, bueno, es una combinación de cosas. La razón, cuando uno dice que el paciente está óptimo, es un paciente que hemos logrado relativamente bien controlar las hipoglicemias y no hace hipoglicemias frecuentes. Hemos logrado controlar la neutropenia con una dosis no veterinaria de factor de estimulación de colonias y generalmente desde el punto de vista de desarrollo físico y el paciente no se ha deteriorado. Pero en el momento en que ese paciente nos empieza a hacer dificultad para controlar las glicemias, hace crisis de hipoglicemia frecuentes, empieza a hacer neutropenias, empieza a hacer infecciones y eso va deteriorando al paciente. Entonces ya hacer un trasplante en un paciente que se ha ido deteriorando clínicamente, el pronóstico de ese trasplante es mucho peor. Lo que pasa es que estos pacientes no son candidatos en un programa de trasplante con donante cadavérico porque no se está muriendo. Entonces tiene que ser un trasplante de donante vivo. Y eso es lo que hemos trabajado en unas sesiones que hacemos también mensualmente con la clínica de hígado para empezar a trasplantar a estos pacientes antes de que el manejo clínico se nos complique o antes de que empiece con adenomas y ya haya que correr a trasplantarlo porque va a ser un carcinoma, básicamente. O sea, lo que queremos es que si tenemos un diagnóstico temprano y el paciente está bien, ahí es cuando hay que trasplantarlo, no cuando ya no podemos hacer nada, porque en el momento en que el paciente haga una hipoglicemia y lo deje secuelado, ya no es candidato a trasplantarlo, porque tiene un pésimo pronóstico neurológico. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Una secuela que contraindique el trasplante. No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Hay una pregunta aquí en el chat, es de la doctora Ayun. ¿Sí? Dice Grace que el uso de maltodextrina modificada que está en la glucerna, ¿qué tan efectivo es para evitar las hipoglicemias? Funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Nosotros usamos maltodextrina en algunos pacientes. La ventaja de la maltodextrina es que se absorbe muy rápido y se disuelve muy bien. Entonces, en pacientes en los que necesitamos darle un aporte calórico más alto o que con la comida suelen quedar con un poco de hambre para no producirles sobrepeso, porque tiene una dieta rica, la maltodextrina a veces lo usamos como suplemento. Nosotros compramos la maltodextrina en polvo y a la hora de preparar las fórmulas en los pacientes pediátricos la usamos relativamente frecuente. El problema es que cuando uno la usa por mucho tiempo, el paciente empieza a ganar peso. Y muchos de estos pacientes tienen sobrepeso. Entonces, es un balance, pero la maltodextrina funciona súper bien y la usamos mucho. Lo que hemos ido logrando hacer es
no depender de la maltodextrina como un medicamento de rescate en caso de que haya hipoglicemia o cuando el paciente está enfermo, que va a requerir un aporte energético más alto, sino que ahora, como tenemos el almidón de liberación lenta, ¿verdad? Este nuevo modificado, con una dosis lo logramos estabilizar y ocupamos menos maltodextrina. A mí me gusta mucho, yo lo usaba mucho como terapia de rescate en Canadá, y aquí tenemos algunos pacientes que la usan de terapia de rescate. En otras patologías la usamos como coadyuvante en la fórmula para aumentar el aporte calórico. Y, doctor Badilla, una pregunta. Digamos, estos pacientes cuando hacen la transición hacia adultos, los pacientes con glucogenosis, entonces, ¿cada cuánto hay que estarle haciendo imágenes de hígado? ¿Cada cuánto hacerle ultrasonido buscando esos adenomas? Bueno, el protocolo que nosotros montamos basado en las guías internacionales es ultrasonido de hígado una vez al año y generalmente se ven cada 6 meses o una vez al año ya los adultos, y lo que hacemos también es que les medimos niveles de alfa-fetoproteína, porque muchas veces cuando el adenoma es muy incipiente, tenemos un patrón basal de alfa-fetoproteína, y si se eleva la alfa-fetoproteína y no vemos nada en hígado, lo ideal sería hacer una resonancia de hígado y de abdomen, porque o es un adenoma incipiente o hay una malignidad ahí dando vueltas. Entonces, eso es, el protocolo es ultrasonido de abdomen mínimo una vez al año y en cada visita niveles de alfa-fetoproteína. Ese es el protocolo que usamos nosotros. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo quería hacer una, hola, doctor Badilla, el doctor Javier Calvo del Hospital de Heredia. Es si hay, dentro de los medicamentos más comunes que tal vez usamos nosotros, una lista de sustancias prohibidas para dar en estos pacientes, no sé, te pone uno a pensar si hay una droga que limite la gluconeogénesis, como puede ser la metformina. Si hay algún medicamento como prohibido que ustedes les dicen a sus pacientes, no dejen que les dé tal cosa, por si le tocara a uno verlos en emergencia o en alguna otra situación. No, bueno, esa es una muy buena pregunta. No hay ningún medicamento de los que ustedes usen otros que esté contraindicado, ¿verdad? O sea, que haya contraindicación absoluta, porque eso va a precipitar el manejo de ese paciente. Todos los pacientes con diagnóstico del Hospital de Niños tienen una carta de emergencia. Ese ha sido uno de mis pleitos desde que regresé, ¿verdad? Tiene que tener una carta de emergencia y un manejo de dieta. Entonces, en la carta de emergencia dice, este paciente es seguido en el hospital por tal condición. Les pongo un resumencito de la condición y les digo, si se presenta con estas manifestaciones, lo que tiene que hacer es, 1, ponerle tal solución y cómo preparar la solución con lo que tenemos en cualquier hospital de la caja. Tómele tales exámenes. Y con esos exámenes, llame al Hospital de Niños. ¿Ok? Todavía no tenemos disponibilidad a las 24 horas. Eso es otro pleito que no hemos ganado. Pero si es en el día, lo podemos discutir en cualquier momento. Todo el mundo sabe, la única persona que no sabe dónde está el hospital somos nosotros, pero la secretaria sabe, mi esposa sabe, la recepcionista de la consulta sabe, y siempre nos encuentran. Así que si hubiera alguna duda, pues ahí está, pero todos tienen un manejo y algo específico. Lo que sí no debería de hacer el paciente es consumir el metabolito que lo está descompensando. Los pacientes con deficiencia de fructosa no deberían de comer en exceso azúcares simples y mucho menos ricos en fructosa. Y luego, los pacientes con galactosemia no deberían de consumir ningún producto derivado de leche o que tenga lactosa eventualmente. Y la glucogenosis es evitar el ayuno, pero no hay ninguna otro medicamento que esté contraindicado de los que normalmente usamos. Casi ninguno de estos pacientes requiere metformina, ¿verdad? O sea, no hemos manejado ninguno con metformina. Hemos manejado algunos pacientes con octreótido para otras condiciones relacionadas a metabolismo de carbohidratos, sobre todo las deficiencias de glicosilación. Yo no hablé de ningún defecto de glicosilación porque vamos por más de 140 defectos, solo tenemos como 5 pacientes en el país y el manejo es muy específico. Entonces, algunos de esos pacientes están con octreótido, algunos de esos pacientes están con una dieta rica en galactosa,
Es de las pocas condiciones en las que uno les da una dieta rica en galactosa, pero no hay contraindicación de ningún medicamento en específico para usar. Y se van a encontrar que muchos de estos pacientes tienen uricosúricos o algún otro medicamento asociado para... Nosotros no usamos rosburicasa, pues no sé si en la caja hay, pero lo único que usamos es allopurinol y pues es lo que usamos para manejar el ácido úrico. Y es mucho manejo de dieta, ¿verdad? La mayoría de estos pacientes con una dieta los logramos estabilizar por dicha, no ocupamos algo muy complicado. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, no, si no hay más preguntas, no queda más que agradecer al doctor Badilla la gentileza por participar, por ilustrarnos todos estos patologías que no estamos del todo tan acostumbrados en el día a día. No sé, doctor Cobb, si quiere hacer algún cierre. Perdón, en realidad no, yo creo que ha sido personalmente muy provechoso. Nuevamente reiterarte las gracias, doctor Badilla, Mucho gusto. y esperamos de que más adelante podamos continuar. Ya usted nos había adelantado de que el curso propiamente para los residentes podríamos implementarlo de esta forma, virtual, así que lo vamos a ir planificando para que ojalá se pueda hacer una realidad. Y nuevamente, muchísimas gracias a usted y a todos los que participaron. No, con muchísimo gusto, que tengan buenas noches y nos estamos poniendo de acuerdo para ver si tenemos alguna otra de estas sesiones más adelante. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, Bueno, buenas noches. estén bien, buenas noches. Gracias.